Y vimos justamente hace 8 días una invitación. Y yo te desafié diciéndote, el Señor te está haciendo esa invitación, pasar al otro lado a partir de Marcos 4:35. Mira, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. La invitación fue, pasemos al otro lado, la misma invitación que te hizo a ti, que te sigue siendo a ti. Pero a partir también de la prédica pasada, pudimos ver una cosa, cómo el Señor los increpó, por decirlo así, los increpó. Y mira Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tú te puedes imaginar, después de tanto tiempo de estar siguiendo al maestro, el hecho de que tuvieran ellos miedo, aparte eran marineros, pero sabían que iba el maestro ahí. Entonces empieza el relato pasado diciéndole pasemos al otro lado. Pero había un entrenamiento para poder llegar al otro lado. Y por eso al final les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Y es exactamente este tiempo. Este tiempo es el tiempo de la tormenta. Es el tiempo en el que nosotros tenemos que entender que vamos al otro lado. Y Él te está diciendo, vente conmigo, yo voy a ir en tu barca. Yo voy a ir en la barca de cada uno. Pero tú tienes que tener la certeza que Él va en tu barca. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que ejercer en cuanto a nuestra fe? Mira, todas las noches estas hemos hecho 40 días de fe y hemos visto cómo la gente se ha interesado mucho en el tema y se han comprometido en que tenemos que crecer en la fe. ¿Por qué? Porque nos puede pasar lo que les dijo el Señor Jesús a los discípulos. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Please, han estado andando conmigo. Yo soy el que hago todo. Después de ver esto, justamente tuvieron temor después de ver Él cómo calmó, cómo hizo para calmar el aire, el viento y las olas. Pero entonces ahora, esta segunda parte, yo lo que quiero es hacerte reflexionar sobre qué está al otro lado. Por eso el tema de este domingo es ¿qué está al otro lado de lo que está por venir? O sea, tú ya saliste, estabas con el Señor Jesús haciendo milagros, estabas viendo cómo Él hablaba a la gente, recibe la invitación que te dice, vamos al otro lado, embarquémonos, y se embarcan en la noche, que como dijimos, les puedo haber dicho esperemos, pero se embarcaron. Y llegó la tormenta. Esa parte que pudiéramos decir fue el desierto. Tú sabes que el desierto es para que el Señor te prepare, para que el Señor te dé nuevas herramientas, nuevas distinciones que vas a necesitar al otro lado. Lo que vamos a ver ahora es exactamente qué hay al otro lado. Por eso el primer punto que yo quiero tratar contigo se llama llegar al otro lado. Llegar al otro lado. Y mira, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Yo iba a decir de los ganaderos, pero es de los Gadarenos. ¿Por qué llegaron a la región de los Gadarenos? Y el evangelista lo que nos está diciendo es que Gadara, llegaron a donde los Gadarenos, y Gadara era una de las ciudades que formaban Decápolis. Literalmente 10 ciudades, y lo podemos ver mejor en Marcos 5:20. Y en la antigüedad esa era una ciudad, una región formada al oriente del mar de Galilea, y había formado parte del territorio que Moisés le había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. Y en tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región en general, se puede decir que era literalmente un territorio gentil, porque los que menos vivían ahí eran judíos. Estaban llegando a Gadara, tierra de los Gadarenos. Y cada una de esas ciudades griegas tenían la misma cosmovisión de esas ciudades griegas. Tenían sus dioses griegos, tenían sus templos, sus anfiteatros, estaban consagradas a la manera griega de vivir. Como estamos, podríamos decir nosotros, consagrados a esta manera donde todos estamos inmersos. Pero llegaron a la ciudad a Gadara, y la presencia del hato de los 2000 cerdos que vamos a ver más adelante, vemos que el paisaje lo que representa era la presencia de un animal prohibido para los judíos, pero no para los griegos.
no para los griegos, y la influencia entonces del paganismo era muy fuerte en esa región, muy, muy fuerte en esa región, pero ese es el primer punto, es tú tienes que saber a dónde vas. Y él sabía, vamos al otro lado, él sabía que iba a la tierra de los Gadarenos, y es importante que tú sepas a dónde vas a ir. Y él, punto número 1, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Punto 2, ¿qué te espera del otro lado? O sea, ¿qué es lo que te espera? Uno puede creer, y como ves en la figura, que lo que te viene es la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, todo dorado. Pero déjame decirte una cosa, este pasaje que vamos a ver nos demuestra cómo la gente está en la ventana, con mascarilla y encerrada. Y esto lo que ha ocasionado es procesos de ansiedad, procesos de estrés, procesos en los que la gente ya no está tranquila. Ha perdido la paz. Ha perdido la paz y no ven la luz al final del túnel. Podemos ver en esta figura cómo hay una muchacha cargada en el túnel y no ve la luz al final del túnel. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en este proceso. Si Dios te hace una invitación para pasar al otro lado en este proceso, tú tienes que estar preparado para hacer una posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ahora no es simplemente esta parte viral, un virus viral, sino es lo que está ocasionando otro virus. O sea, este virus está generando otro virus que es al interno mismo, que es un virus de la ansiedad y del temor, como lo dijimos. Entonces mira lo que dice Marcos 5, 2 en adelante. Dice, cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida, así que no tengas la menor duda, que en cuanto pases al otro lado, enseguida, de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aún con las cadenas. Tú te puedes imaginar, dice, vivía en los sepulcros y nadie lo podía amarrar. Era un hombre con un espíritu impuro. Entonces tú puedes ver que en la noche el mar había estado cargado de fuertes emociones. Recordemos el temor de los discípulos cuando la tempestad y luego las olas, y estaban ellos que creían que se ahogaban y fueron a despertar al Señor, y cómo Él se levanta y calma frente a ellos el viento y el mar. Pero las emociones no habían terminado. Las emociones no habían terminado. Cuando llegaron a la orilla, seguramente ya muy entrada la noche, vino corriendo hacia ellos desde la tumba, dice, un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. ¿Qué es lo que nos espera del otro lado? Cuando nosotros vemos el tema de qué es lo que está pasando ahora, nosotros tenemos que tener una certeza de que la gente espera posibilidad. ¿Para qué? Para que tú llegues y les puedas ayudar para no solo pasar al otro lado, sino para resistir lo que viene al otro lado. Y en el Antiguo Testamento vemos frecuentemente muchos casos de personas poseídas por demonios y no debemos de confundirlos con casos o de locura o de epilepsia. Eran endemoniados y en este caso era un endemoniado extremo de fuerzas satánicas con una personalidad humana que lo tenía pero cargado. ¿Sabes cuál es el problema cuando pasa eso? Que la dignidad humana puede experimentar que su cuerpo ya no es el templo del Espíritu Santo, sino es guiado por el enemigo, por Satanás. Toma control de eso y lamentablemente lo que estamos viendo ahora, la gente con miedo, con ansiedad le está dando apertura a su corazón, ya no a Dios, sino a Satanás, y ha dejado que Satanás ponga esos nubarrones de ansiedad, de temor en mucha gente que ya lamentablemente incluso se ha suicidado, pero más aún en cristianos que ya se han alejado de la iglesia. Y en contraste con las fuerzas satánicas, también lo que nosotros vemos es que el Espíritu Santo libera a los hombres no solo del pecado, sino desarrolla una personalidad e incrementa
su dominio propio, que es lo que nos tiene que servir en ese tiempo para poder ese dominio propio salir adelante. Mira Marcos 5, 4 y 5. Sigue, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Tenía mucha fuerza. Nadie lo podía dominar y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Dice, e hiriéndose con piedras. El cuadro que nos describe aquí el evangelista Marcos, el discípulo Marcos, es un hombre completamente descontrolado, casi que como un animal salvaje, indómito, que nadie tenía fuerzas, ¿para qué? Para dominarlo, y a pesar de que habían intentado cadenas, grillos, dice, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente del lugar. Mateo nos dice que la gente ya no quería pasar en esos lugares, lo puedes buscar en Marcos 8:28, nadie quería pasar por aquel camino. Esto nos ofrece un buen ejemplo, mira, esto nos ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás cuando tú no te empoderas de eso que el Señor te da a ti para poder enfrentar a Satanás. Y el diablo había dado un poder sobrehumano a ese hombre. O sea, el diablo era el que lo dominaba a él y rompía los grilletes como que fuera cualquier cordel. No había una manera de detenerlo, y muchas personas están fascinadas por tener un poder sobrenatural superior al de otras personas, y sin pensarlo dos veces creen que cualquier experiencia les va a proporcionar capacidades extraordinarias, no importando con quién. Pero lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que en este proceso mucha gente le está dando espacio a esos espíritus sobrenaturales malignos, que lo que sí le van a dar poderes asombrosos aparentemente para pasarlos de esa ansiedad y ese temor, pero pasa lo contrario, los hunden más. Y el endemoniado gadareno es un buen y ejemplo claro de esto. ¿De qué le servía tener tanta fuerza física a este gadareno que perdía la razón si se había convertido en un débil espiritualmente? ¿De qué le servía? O sea, ¿de qué le servía? No ganaba nada, no ganaba nada. Y dice que andaba de día y de noche pegando gritos en los sepulcros. Y esto nos demuestra una profunda angustia, el dolor y el tormento que interiormente aquel hombre vivía y sentía mientras él deambulaba, dice, por las montañas, las tumbas excavadas en los costados de los acantilados, pero también nos recuerda su estado final. Vivía entre los muertos. Vivía entre los muertos. Entonces es increíble cómo nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando la gente ahorita. Yo quiero hacer una invitación para ti, si me estás viendo de repente y estás sintiendo procesos de ansiedad, de temor, de miedo, todo lo podemos tener, pero este es el tiempo en el que Él te hizo una invitación. Pasemos al otro lado. Y si encuentras a alguien así, tú vas a ser una posibilidad para esas personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que también tener claro es, ¿por qué se hería él con piedras? ¿Cuál era la lógica de herirse con piedras? Tal vez era un esfuerzo por librarse de ese tormento interior. Se golpeaba con piedras. Y creo que mucha gente se está golpeando a sí mismo con otras cosas, con la culpa, se está golpeando con peleas, se está golpeando con el hecho de no tener esa paz. Este gadareno estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras tendencias suicidas. Se había querido matar, se golpeaba con piedras, y Satanás siempre lo que lleva a la gente es a esto, a la autodestrucción. Y vamos entonces al punto número 3. El punto número 3 de esta enseñanza es: del otro lado, quien te ataca sabe quién eres. O sea, del otro lado, cuando llegues al otro lado, te van a atacar. ¿Y sabes por qué? Porque el que ataca sabe quién eres. Él nada más y nada menos, cuando tú mires y sientas que tienes una mano así como la que estás viendo,
miras una gran mano encima de ti. ¿Sabes por qué es? Es porque el que te ataca, sabe quién eres, pero no quién llegarás a ser. Y sabe que en el momento en el que tú pasaste al otro lado, él tiene que llegar a asustarte, él tiene que llegar a tratar de que pierdas el enfoque. Y es lo que nos demuestra, por ejemplo, Marcos 5:6. ¿Quién era? Mira, cuando él vio a Jesús de lejos. Y dice, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué este gadareno que estaba mentalmente perdido, claras tendencias suicidas, en cuanto mira al Señor Jesús, corre ante él y se arrodilla? Mira lo interesante de esto, en que él llega y lo que hace es arrodillarse. Y creo que esto es lo que mucha gente está esperando que tú hagas. Que tú simplemente con llegar no has dicho nada. Simplemente con llegar tú empieces a generarle paz a esa persona, pero reflejes un proceso de conflicto en aquellos que pueden estar teniendo posesión de esa persona. Tú cada vez que llegues a un lugar tienes que generar esa paz, que moleste a aquellos que no la tienen porque tienen a esos espíritus que en este tiempo están tratando de llegar y robar esa paz. O sea, tenemos que entender eso. Marcos 5:7-8, mira cómo sigue este hombre sabiendo quién era con el que estaba hablando. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Tú te puedes imaginar, lo llama Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Mira cómo Jesús sabía cómo llamarlo. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, por eso las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región le tenían miedo al endemoniado, pero este le tenía temor a Jesús. Mira la lógica. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Vemos también en esto cómo lo que hace el endemoniado es que estaba preocupado por Jesús como hijo de Dios, porque eso podía precipitar su ruina, su juicio final. Los demonios saben que tienen un día de juicio, el día del juicio, cuando la libertad relativa que están gozando ahora puede llegar a su fin. Y esto lo que determina es que ellos anden viendo cómo terminan de mover cosas para ganar más gente todavía. Y mire la pregunta que le hace, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios del Altísimo? Mira, hay gente, cristianos, que en este tiempo han perdido ese anhelo de tener la intimidad con Jesús, de llamarlo Jesús, Hijo del Altísimo. Tú que estás conmigo, yo voy a ir a cualquier lado y no va a haber poder que haga algo contra mí. Y el demonio lo reconoce. ¿No te motiva esto a querer esa misma relación? El endemoniado estaba enterado del nombre humano de Jesús, así como de su deidad. Él sabía que su nombre humano era Jesús y su deidad era el Hijo de Dios. Y aunque este era al parecer su primer encuentro con él, con Jesús, tal conocimiento lo que demuestra es que no se trataba simplemente de un loco. Ojo, cuando a veces te encuentres con un loco. Estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de Jesús. Por eso es importante tu identidad. Cuando tú tienes identidad de hijo de Dios, el enemigo sabe quién eres y por eso te va a atacar. Por eso al pasar al otro lado, después de una tormenta, no creas que después de la tormenta viene la tranquilidad. A veces no. A veces lo que quiere el Señor es prepararte en la tormenta para que lo que está por venir, tú sepas cómo puedas guerrear en ese tiempo. Y el endemoniado reconoció inmediatamente y fue con un temor reverencial, se arrodilló. Y aquí se cumple lo que Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Imagínate,
Los demonios también lo creen y tiemblan ante él. Y tiemblan ante él. Después, Jesús le pregunta, Marcos 5, 9 y 10, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Tú te puedes imaginar, ya no lo tenían legiones, muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. O sea, les rogaba que no los enviara fuera de aquella región. ¿Nos sorprende? ¿Qué sorprende? Que en este momento Jesús le pregunta por su nombre. ¿Sabes por qué? Porque quería exponerlo. ¿Qué importancia podía tener saber el nombre de este desdichado? ¿Por qué razón le preguntó Jesús su nombre? Y su respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre de él, de sus padres, que los padres le habían puesto, sino que describía su estado espiritual actual. Mira lo importante que es el tema de la identidad en este tiempo. Le dice, Legión me llamo. Y tal vez quería poner en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba solo ante un demonio, sino eran muchísimos. Pero mucho más probablemente sirvió este efecto para que el endemoniado mostrara en el estado en el que se encontraba. Y se tenía que abrir diciendo quién era. O sea, lo que quería el Señor era exponerlo. Y los evangelios lo que nos cuentan es de que una persona esclavizada por un demonio, por varios demonios al mismo tiempo, nos pueden tener demasiado esclavizado por mucho tiempo. Y de la misma manera el imperio romano, ellos lo veían, había intentado conquistar Israel y lo tenía por medio de sus legiones. Y este miserable hombre, por decirlo de esta manera, este miserable gadareno se encontraba totalmente ocupado por esas fuerzas demoníacas. Y ese es, creo yo, uno de los mayores desafíos que nosotros podemos entender en ese tiempo. Y él mismo le rogaba que no lo fuera a sacar, a mandar fuera de eso. El Señor Jesucristo era más poderoso y él lo sabía, que el diablo y sus legiones, y le pedía que no podía vivir en otro lado. ¿Por qué? Porque él sabía que ni una legión ni los demonios pueden hacer frente a la voz de Dios. Y aquí me permito ponerte el punto número 4. Jesús es soberano. ¿Por qué? Jesús es soberano porque Él puede hacer lo que tiene previsto hacer sin ningún problema. Mira lo que dice Marcos 5, 11, 12. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos, entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. O sea, Él es soberano para hacer cualquier cosa. Y los demonios le dijeron, mira aquel hato de cerdos, déjanos ir ahí. ¿Y por qué le pidieron? Cuesta saber con seguridad por qué le pidieron a los demonios tener un cuerpo por medio del cual operar, y en este caso de unos animales, y tirarse al despeñadero para matar a los animales. Pero aunque parte de este versículo no lo leemos en la Biblia, de cómo los demonios terminan habitando en animales, tampoco el por qué estuvieron rápidamente saliendo para precipitarse en el mar. Pero a la larga lo que nosotros podemos ver en esto es cómo Jesús es soberano, cómo Jesús les permitió que fueran a los cerdos. Él les permitió que fueran a los cerdos, pero cuando se despeñan por el precipicio y mueren, esto causó una gran pérdida a los propietarios. Y vemos cómo salen corriendo para que nosotros podamos entender cómo estos fueron afectados, porque eran un hato de 2,000 cerdos. Un hato de 2,000 cerdos. Y aquí déjame al punto número 5. Habrá rechazo por lo que hagas. Mira, y tú te puedes imaginar, era un hombre gadareno, que estaba, pero infamemente copado por los demonios.
La gente no lo podía amarrar. Imagínate lo complejo que era para la gente vivir así. Pero mira lo que nos dice Marcos 5:14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. 15. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo le pondría a un libro: sentado, vestido y en su juicio cabal, a alguien que ha sido salvado de esa tormenta. Tú te puedes imaginar el tormento que tenía ese hombre. Y dice, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Tú te puedes imaginar? En lugar de estar agradecidos porque había podido salvar a este chico gadareno, saber cuánto tiempo tenía así, que no solo se dañaba a él mismo por este proceso de autodestruirse y hasta incluso de matarse, que no dejaban paz, que la gente, como vimos, tenía que cruzar por otros lados, y en lugar de agradecerle le dicen que se fuera a otro lado. Tú te puedes imaginar cómo a veces uno, por tratar de hacer el bien, sale uno señalado. Lo que tenemos que entender aquí es que uno no tiene que dejar de hacer lo que el Señor le pide a uno, aun cuando haya gente que no lo entienda, aun cuando haya gente que mire lo contrario. Y probablemente te vas a encontrar no solo con el enemigo, sino te vas a encontrar del otro lado después de pasar por el entrenamiento de la tormenta y después de bajar aún con todas esas emociones del viaje en la noche. Vas a encontrarte primero con un endemoniado y después te vas a encontrar con gente que no está endemoniada, que no va a estar de acuerdo contigo. Uno tiene que estar preparado para lo que está por venir. Y tú puedes ver exactamente eso. Punto 6. Dice, te seguirán y serán testigos. Mira lo que dice Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, o sea, le dijo, mire, ¿sabe qué? Váyase. Y él dice, oiga, chicos, vámonos a la barca. Y dice, entraron a la barca y el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase quedarse con él. Fíjate, ¿no te ha pasado a veces de ser testigo de alguien que tú llevas a los pies del Señor y se convierte en un creyente increíble? Este hombre gadareno, el que vimos que estaba ya después sentado, vestido y en su cabal juicio, le pide ahora, déjame quedarme contigo. Versículo 19, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y 20, mira ese lo quiero enfatizar, versículo 20. Primero le dice, anda, sé mi testigo. Pero en el versículo 20, mira, dice, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, la ciudad de Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Mira, yo quiero cerrar esta parte del mensaje dejándote esta reflexión. El Señor les hizo una invitación a los discípulos misma que te hizo a ti. Pasemos al otro lado. En medio de esa invitación que era el mar, vino una tormenta que los hizo pensar que iban a estar muertos. Entraron en temor, en terror, fueron a despertar casi abruptamente al Señor que iba dormido ahí. Este se levantó, reprendió al viento y le habló a las olas y se calmó. Increpó a los discípulos diciéndoles, oiga, ¿por qué tenéis temor? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Mira el proceso que estamos pasando y cómo estamos haciendo esta analogía. Desembarcan, llegan al otro lado, así como tú vas a llegar y uno puede decir, ya, listo, llegamos al otro lado y te va a caer un endemoniado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que si tú llegaste al otro lado bien, no sabe tu futuro, pero sabe lo que tú puedes ser.